Muy bien, llegamos entonces al gobierno o al primer gobierno de Augusto B. Leguía entre los años 1908 y 1912. Yo les mencionaba, por ejemplo, que Augusto B. Leguía no formaba propiamente dicho, ¿no?, parte de este círculo de poder, aunque sí era una persona con una gran intuición, ambicioso, ¿no?, y que había logrado posicionarse, ¿no?, hasta llegar pues al poder. Rompe, ¿no?, utiliza al partido civil para poder llegar a la presidencia, pero deslinda de ellos, ¿no? Quizá también porque tenía su propio proyecto personal. Ahora, uno de los eventos más recordados en el primer gobierno de Augusto B. Leguía es lo que se conoce como el Día del Carácter. ¿Qué es el Día del Carácter? Es el día donde Augusto B. Leguía se planta frente a aquellos que intentan darle un golpe de Estado. Entonces tú dirás, un golpe de Estado de los militares. Fíjate quiénes son los últimos o quiénes han estado involucrados en los últimos golpes de Estado en los últimos gobiernos. Quienes intentaron desestabilizar, ¿no?, a los gobiernos civilistas, quienes intentaron, digamos, y lograron desestabilizar a los gobiernos provisionales durante la Guerra del Pacífico. Sí, estamos hablando de los pierolistas. Los pierolistas, una vez más, intentan dar un golpe de Estado, pero sin obtener mayor fortuna. Augusto B. Leguía se les planta y logra, ¿no?, dejar este golpe de Estado sin efecto. La primera gran huelga obrera, ¿qué se reclama? Se reclama una jornada laboral de 8 horas. Entonces, es una de las primeras grandes huelgas y la tiene que afrontar Augusto B. Leguía. Otro de los aspectos en donde Leguía va a estar involucrado es en la firma de tratados limítrofes. Va a cerrar o va a definir por completo al menos la mayoría de fronteras, ¿no?, que era un gran problema porque siempre tenemos esa costumbre de dejar las zonas fronterizas vacías y cuando queremos reclamar ya hay una invasión progresiva, ¿no?, que se ha dado durante muchísimo tiempo por parte de otros países y no tenemos mayor asidero legal que ceder esos territorios. Entonces, para evitar que esto sea una constante, ya que no vamos a estar mirando a las fronteras cada cierto tiempo, tratado de límites. Tratado de límites con Brasil, el Tratado Velar de Río Branco, y con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante. Con eso ya estamos cerrando las fronteras, al menos con estos dos países. Queda la frontera con Ecuador, queda la frontera con Chile, que está también en stand-by, y queda la frontera, ¿no?, con Ecuador. Entonces, que es la última en cerrarse. Luego del gobierno de Augusto B. Leguía, que digamos pasó, ¿no?, casi ensombrecido, tenemos el gobierno de Guillermo Billinghurst, el gobierno de 1912 a 1914, conocido simbólicamente con un eslogan. Fíjate, ya estamos en la época en que para las campañas políticas usas eslogan. Claro que no estamos hablando pues de campañas televisivas ni de grandes paneles publicitarios como las últimas, ¿no? Estamos hablando de pancartas y del uso de la prensa escrita. El gobierno del pan grande. Fíjate lo simbólico que es el alimento aquí como argumento para votar por un candidato. Uno de los candidatos votaba de que ibas a tener un pan, ¿no?, de que el pan nunca iba a faltar en tu mesa. Y lo que hace Billinghurst es presentar como su cara de campaña, o su carta por decirlo así, presentar una especie de pan grande, un tipo pan baguette. Entonces, eso impactó tanto en el imaginario popular que la gente lo respaldó a muerte, ¿no? Entonces, con este señor yo voy a comer bien. Con este señor nunca va a faltar el pan en mi mesa. Entonces, el gobierno de Billinghurst fue pues inevitable, ¿no? Llegó al poder con ese eslogan, con ese lema, con el lema del pan grande.
aunque no lo creas. Su gobierno fue populista, es uno de los casos raros, porque yo les mencionaba que los gobiernos de la República Aristocrática pensaban principalmente en su propio beneficio. Pero Billinghurst fue la excepción, y eso le costó carísimo. Ya luego les explicaré por qué. Un gobierno populista con el apoyo de la clase media intelectual y el apoyo de los obreros. Entonces, en las políticas sociales, fíjate, ¿no? Problemas que ya había venido enfrentando Pardo y Barreda, huelgas. Problema que siguió en el gobierno de Augusto B. Leguía, gran huelga. Entonces, ¿qué querían ellos? Ley de las 8 horas de trabajo, de jornada laboral. Ninguno de los dos se las dio. Llega Billinghurst y este grupo de la clase obrera y este grupo de la clase media que lo ayudó a llegar al poder, y es raro porque este presidente no se olvida de ellos. Entonces, al momento de las huelgas, ellos reclaman, ¿no? Oye, yo te ayudé a llegar al poder, ahora ayúdame a mí. Y Billinghurst cumple con un reglamento de huelgas. ¿Quieres hacer huelga? Haz tu huelga, pero que sea de tal o cual forma. Primera ley de 8 horas de trabajo solo para los trabajadores del Callao. Un presidente o una persona en el poder no puede cambiar todo de la noche a la mañana. Si tú les das 8 horas de todos de golpe, la economía se va al suelo. Aunque suene feo, aunque veas a estos obreros como peones, pero así es. Entonces, la primera ley de 8 horas de trabajo es solo para los trabajadores del muelle del Callao. Entonces, cuando Billinghurst se preparaba, ¿no?, para, digamos, continuar con su gobierno, los civilistas y los grupos, ¿no?, oligarcas, vieron a este como un traidor, pues, ¿no? Entonces vieron y dijeron, oye, este le está dando beneficios a nuestros empleados. Está loco, ¿no? Los está ayudando. Nos está, digamos, ¿no? Nos está traicionando. A este pata hay que sacarlo. Entonces, ya los militares, un poco más adeptos, ¿no?, a estos grupos económicos, buscaron a uno que se preste para dar un golpe de estado, siempre muy inteligentes ellos, lavándose las manos. Buscaron pretextos, dijeron que Billinghurst estaba armando a la gente en las calles para no tomar el Congreso, qué sé yo. Y entonces es donde aparece militar en su modo, ¿no?, golpe de estado. Óscar R. Benavides da un golpe de estado ¿no?, liderado obviamente del Partido Civil en contra de Guillermo Billinghurst. Y es justamente cuando termina de manera abrupta su gobierno. Ahora, en ese contexto encontramos el primer gobierno de Óscar R. Benavides, que lo volveremos a ver más adelante, de 1914 a 1915. ¿Qué es lo más importante a nivel mundial? El estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Y eso es bueno? Sí, como te decía, las exportaciones se van al cielo y los ingresos pues obviamente son enormes, ¿no? Inauguración del Canal de Panamá. Tú dirás, profe, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, más adelante tendrá mucho que ver, porque Colombia recibirá un pedazo de territorio, el más tonto pues, de Perú, ¿no?, en compensación, porque se le quitó un pedazo por el Canal de Panamá. Problema petrolero en la Bray Pariñas con la London Pacific Company, un problema que vamos a volver a ver mucho tiempo después y en el cual no se van a poner de acuerdo, hasta que un ministro de Economía, ¿no?, los termina beneficiando y salvando del problema. Finalmente, tras el paso de Benavides, se regresa a un gobierno civil, el segundo gobierno de José Pardo y Barrera, de 1915 a 1919.
tenemos como los eventos más importantes. Tenemos los eventos más importantes, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el hundimiento del barco Lorton, que nos permite también apoyar a los británicos, el apoyo a los aliados, disminución de las exportaciones, porque la guerra finaliza en 1918 y ya obviamente las exportaciones bajan. En el aspecto social, despidos, ¿no? Regresamos a lo mismo, huelgas, aumenta la fuerza del movimiento obrero. Lo de Billinghurst fue una ilusión duradera, pasajera, ¿no? La rebelión de Rumimaki en la sierra, en Puno, Teodomiro Gutiérrez Cueva, en Puno, en el año 1915. La libertad de cultos, ¿no? Que es la libertad de expresión. La ley general de 8 horas de trabajo para todo el Perú era algo ya inevitable. Y el golpe de estado de Augusto B. Leguía. Con ello termina la llamada República Aristocrática y empezará otro periodo conocido como el Oncenio de Leguía, ¿no? Pero eso ya será en otra oportunidad. Ok, lo dejamos aquí entonces. No olvidemos las características y los eventos más importantes. Gracias.